Hablamos de la industria. Siempre que hablamos de la industria en la provincia de Orense parece que estamos diciendo implícitamente que este es un páramo industrial. Los datos dicen justamente lo contrario, por lo menos intentan mitigar ese aspecto negativo. Vamos a hablar de ocupación en la industria, vamos a hablar de exportación, vamos a hablar en definitiva de un conjunto de actividades que ponen a la industria en su verdadero sitio, que es un lugar importante. El ritmo de contratación de la industria es muy alto, aunque también es alta la rotación laboral. El año pasado se han firmado 12.668 contratos, lo que mejora ligeramente los 12.797 del año 2018. El crecimiento es sostenido desde el final de la crisis, ya que en el año 2014 se hicieron 8.651, pero duplican los que se hacían en plena crisis, con 6.151 en el año 2011. Hemos querido contrastar estos datos con Andrés Mazaira, profesor de la Facultad de Empresariales del campus de Ourense y coordinador del Observatorio Económico Ourensán. Mazaira comienza por definir de esta forma el momento de la industria. Bueno, cuando hablamos de la industria orensana estamos hablando de un sector que está cercano al por encima del 18%. Por lo tanto, ese primer mito de que la provincia de Orense es una provincia poco industrializada, si lo comparamos con nuestro entorno que es el gallego, el porcentaje y el peso de la industria en nuestra economía es mayor que el del medio de Galicia, ¿no? Está marcado por la industria extractiva, sin duda también, pero hay una serie de otros subsectores que son muy importantes, especialmente tenemos lo que es el subsector de la industria agroalimentaria, que está por encima del 4%, que tenemos que hacerle llegar hasta el 5%, porque es clave para el desarrollo de toda la parte de interior, pero también tenemos toda la parte de componentes para la industria del automóvil, tenemos la industria textil, tenemos toda una serie de engranajes que nos pueden llevar a esa necesidad de potenciar la industria. Sabemos que lo que es la Unión Europea pone ese objetivo de llegar al 20% en la industria manufacturera, que toda España está lejos, pero que por lo menos nosotros, si sumamos la extractiva, tendríamos que ponerlo como nuestro gran reto. Bueno, es un reto porque pensemos que tiene mucho que ver con los procesos de modernización y digitalización. No es solo el número de ocupados, que también se está manteniendo y crecimiento, sino que el valor añadido que genera cada uno de los ocupados cada vez es mayor. Pero para poder ser mayor lo que tenemos que ser es cada vez más competitivos. Y ahí los procesos de digitalización, los procesos de automatización, el proceso de utilización de datos, de Big Data, de lo que es la industria conectada será clave para dar ese salto. Ese por un lado, y luego también la disponibilidad, uno, sobre todo de talento, y dos, también, obviamente, de espacio. La industria necesita un espacio y ahí está el reto, ¿no? No podemos tener todavía, como tenemos ahora, lo que son parcelas desde hace 20 y 30 años en lo que son espacios tan importantes como es el polígono industrial sin utilizar. Mazaira cree que la industria tiene una gran capacidad exportadora, con sectores punteros. Pues si cogemos, por ejemplo, lo que es el sector de las bebidas, del vino, ¿no? Un sector que tiene relevancia en nuestra economía, pensemos solo un dato. En lo que es, ya no hablo de lo que es vino a granel, sino lo que hago es un vino envasado en más de 2 litros, España exporta el 40%. Galicia no llega al 20% y algunas DOs como el Ribeiro están por debajo del 10%. ¿Qué quiere eso decir? Que tenemos muchos mercados en donde explotar y muchos mercados donde crecer. Tenemos un producto de calidad y eso es lo que nos toca, ganar esos mercados. El sector, de todos modos, debe asumir retos cruciales como el proceso de digitalización. ¿Cuáles están ganando? Los que están cada vez más digitalizados, ¿no? Creo que tenemos unos elementos en el sector claramente competitivos y en lo que es la provincia de Orense tenemos industrias muy competitivas. Podemos citar lo que es Lonia Textil, o podemos citar lo que es Coren, o podemos citar lo que es Marrón Glacé, o podríamos citar muchas en la industria agroalimentaria. ¿Qué necesitamos? Crecer. Necesitamos que esas industrias que tienen un tamaño relativamente medio den el salto, porque si tenemos industrias motoras e industrias motrices, harán crecer todo el tejido industrial orensano. Los procesos de automatización son igualmente imparables.
serán menos aquellos trabajadores, aquellos trabajos, aquellos empleos que aporten menos valor serán automatizados y requeriremos más talento para lo que es la toma de decisiones, para lo que es el estudio del dato y para lo que es ese mundo de la industria conectada. Ese es el gran reto y además esa es la gran ventaja del sector industrial, que aporta un empleo y unas ocupaciones de calidad, incluso más que el del servicio, unas tasas de cotización a la seguridad social mayores, y por eso es tan vital el desarrollo de la industria, y en el caso de la industria de calidad, de la industria automatizada y lo que se está llamando todo lo que es la business intelligence. De acuerdo con los datos de la última encuesta de población activa, la EPA, de los 111.900 ocupados, 15.800 lo están en la industria manufacturera, a los que habría que sumar 2.200 más en las industrias extractivas. Turno ahora para hablar de competitividad. Las empresas ourensanas están bien posicionadas en el exterior. Hablamos de exportaciones. Ourense se quedó muy cerca de batir el récord de las exportaciones en el año 2019, pero le faltó un 1,8% de la cifra lograda un año antes, que sí había superado todos los registros de conquista de mercados exteriores. El pasado ejercicio las ventas sumaron 873,6 millones de euros, mientras que en el 2018 se alcanzaron los 890,1 millones. Por lo tanto, el del 2019 es el segundo mejor dato desde que hay registros. Eso demuestra que pese al ligero bache del año pasado, la competitividad de las empresas de la provincia sigue siendo un activo y el miedo a la internacionalización está vencido. Hemos pedido un análisis a Patricio Sánchez, profesor de la Facultad de Empresariales del campus de Ourense. Cree que pese al leve descenso de las ventas, mantiene la competitividad de las empresas. Pues un mantenimiento de los niveles, que la buena noticia es que lo que nos decían los últimos meses eran unas perspectivas, digamos, negativas, y se dio un sprint final que, bueno, podemos decir que estamos a los niveles récord. O bien no se produjo un registro de todas en los meses que se iba tan mal, o se registró un poco de más también al final, porque es decir, o no se iba tan mal en los meses que se iba, o se ha ido demasiado bien en los finales. Lo que es importante es que el comercio exterior sigue estando, estuvo en las épocas más complicadas, y las perspectivas son que tiene que en función de cómo está, tiene que seguir creciendo o manteniéndose. Una de los aspectos beneficiosos de la crisis es que sirvió para mostrar que el exterior era una buena idea, era algo positivo para las empresas. Y entonces, cuando antes eso solo lo hacían muy pocas, ahora todo el conjunto empresarial ha visto que esa es una buena estrategia. Sin embargo, todo queda a expensas de situaciones como las que se están viviendo en las últimas semanas. Se trata del impacto del coronavirus en la economía mundial. Ha empezado con lo peor que se puede esperar en una economía, que es con incertidumbre. Una incertidumbre por algo totalmente desconocido, ante lo que no se sabe en general la economía cómo manejarse, y por tanto, ¿qué puede ocurrir? Pues en función, la respuesta, yendo a lo fácil, en función de cómo se desarrolle esto, pues si más o menos se calma, se recuperará la normalidad. Si no se calma, las perspectivas pueden ser más preocupantes. Ha ocurrido algo totalmente ajeno, que totalmente no esperado, y entonces en función de eso la economía, tercero, no sabe cómo comportarse ante cosas que no tiene controladas. La cuestión está cuánto va a durar esto. ¿Cuánto va a durar? Si es algo pasajero, pues será pasajero y habrá recuperación y tal. Si no es pasajero o incluso se agrava, que nunca sabemos, podría darse, pues estaríamos hablando de otras cosas. Aún en ese escenario complejo, la actividad económica se mantiene en la actualidad con un alto grado de consumo interno, como detalla Patricio Sánchez. El mercado interno está potente. Aquí las cifras a nivel provincia y, bueno, yendo en general al escenario autonómico y al escenario estatal, la demanda, el consumo de las familias nunca estuvo tan alto, y eso es una señal muy buena. Si esto en verano se calma, se mitiga, bueno, pues será una cuestión más puntual. Si sobrepasa el verano, sí podríamos estar hablando en esos términos, pero tendremos que ver lo que ocurre. Yo, desde luego, no, y no creo que nadie tenga una varita para poder decir y poder anticipar.
Las exportaciones ourensanas siguen yendo a los llamados mercados maduros. Por razones de vecindad, Portugal es un año más el mejor cliente, con compras a las empresas ourensanas por valor de 182,2 millones de euros. La segunda posición es para Francia, con 167,1 millones de euros, y la tercera plaza la ocupa el Reino Unido, con 114 millones de euros. Abrimos ahora nuestra asesoría jurídica. El experto, nuestro letrado, digamos, de cabecera, el señor Bermúdez, nos va a dar una serie de claves muy interesantes en este universo de información, también de desinformación, relacionado con el coronavirus. Debemos de tener en cuenta algunos aspectos muy claros en términos empresariales y laborales. Bueno, muchas empresas se preguntan cuál es la problemática que les causa la existencia del coronavirus en sus relaciones laborales. Lo primero que habría que decir es que las empresas tienen la obligación de velar por la salud de sus trabajadores en su centro de trabajo. Es una obligación establecida por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y es una obligación de carácter positivo, es decir, la iniciativa para velar por la prevención de la salud de los trabajadores le corresponde a la empresa con independencia de lo que haga la comunidad autónoma o de lo que haga el gobierno. En ese sentido, la empresa tiene la facultad de exigir al trabajador que pase un control médico cuando considera que está afectado por la infección del coronavirus o porque ha estado en una zona de riesgo. Esto lo establece el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Podría ocurrir que el trabajador se negara a pasar ese control médico. En ese caso, la empresa lo que debe hacer es poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo, poner en conocimiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Xunta de Galicia y dar parte también a los servicios sanitarios competentes. Hay que tener en cuenta que esto no quiere decir que cualquier trabajador que se sienta en una situación de riesgo por el coronavirus pueda ausentarse de su puesto de trabajo. No lo puede hacer sin el consentimiento de la empresa y de hecho si lo hace podría suponer una infracción que sería sancionable. Pero la empresa sí puede ordenar a los trabajadores que presten su trabajo desde su domicilio a través del teletrabajo, por supuesto pagándole el salario que corresponde. Existe otra situación y es en el caso de que un trabajador esté en una situación de baja médica porque está infectado por el coronavirus o bien porque está en una situación de aislamiento como consecuencia de haber estado en una zona de riesgo. En este supuesto ha salido ahora el Real Decreto de 10 de marzo del año 2020 en el que se establece que esos trabajadores están en una situación de incapacidad laboral temporal asimilada a un accidente de trabajo. Como consecuencia de ello, tienen derecho a la prestación desde el primer día y con cargo a la Seguridad Social. Y ya por último, lo que podría ocurrir también es que como consecuencia del coronavirus se produzca una disminución en la producción de la empresa, en sus ingresos. En estos casos, la empresa tiene varias opciones. La primera y la más radical de todas sería extinguir los contratos de trabajo. La segunda sería suspender las relaciones laborales durante un tiempo determinado. Y la última pues sería reducir la jornada de trabajo. Estas son básicamente las situaciones en las que se puede encontrar una empresa. Después puede haber otras con otras circunstancias y claro, la resolución de cada caso depende de las circunstancias que concurren. Pero en cualquier caso, lo que sí es fundamental es que las empresas entiendan que la obligación, el deber de velar por la salud de los trabajadores en su centro de trabajo le corresponde a la propia empresa, porque así lo establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con independencia de lo que acuerde el gobierno o los gobiernos de las comunidades autónomas. Amigos, ha sido un placer. Muchas gracias por habernos acompañado también hoy. A la vuelta de 7 días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. Hasta entonces, disfruten, amigos.